Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan Pablo Medina, soy director del proyecto Luz Viajera, un proyecto de formación artística que tiene ya 8 años y que tiene su sexta generación con 6 artistas, mujeres muy talentosas. Y bueno, hemos estado haciendo un programa que se llama Resonancia de la Mirada, que es un programa de entrevistas precisamente a estas artistas, donde conoceremos un poco sobre su trabajo, sobre el proceso creativo que llevaron en el diplomado, pero además buscando resonancias con el trabajo de otras artistas y con imágenes universales como son los arquetipos, las figuras del tarot. En particular, el tarot de Marsella, que es un tarot que es anónimo y que es de los más antiguos que existen. En esta ocasión, tengo el gusto de presentar al artista emergente Gabriela Gutiérrez, que tiene como formación dos licenciaturas, una en psicología y una en filosofía. Y bueno, ella empezó su formación artística en 2020 con un acercamiento hacia la fotografía con perspectiva de género. Y bueno, desde ahí ha estado en eh, varios espacios complementando esta formación, tanto en fotografía como en cine. Y bueno, también tiene un interés muy especial, ya hablaremos de ello, en la escritura, que se me hace una parte muy rica, porque bueno, ustedes ya lo van a ver en sus proyectos, cómo se complementa. Pues, Gabriela, te saludo, es un gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, hola a todos. Muy bien, muy contenta de estar aquí y muy contenta de haber cursado el diplomado con Luz Viajera. Voy a empezar a leer un texto justo de tu proyecto que trabajaste en este diplomado para dar contexto a a la comunidad. Cuando era niña, no me permitían subirme a los árboles. Eso era cosa de niños. No obstante, siempre desobedecía y trepaba tanto como podía. Entonces venía la abuela y me bajaba como podía, para después darle al regaño que siempre incluía la frase: parece chango ahí colgada. A mí no me desagradaba parecer chango, al contrario, me maravillaba eso salvaje que me habitaba y me llevaba a trepar y colgarme de donde pudiera. Conforme crecí, se me comparó con otras bestias, la mayoría de las veces con intención despectiva, anudando algún rasgo de personalidad incómodo para los demás con la naturaleza salvaje de algún animal. Con esto como antecedente, identifiqué que mi caso no es un caso aislado, sino una constante cultural. Así pues, me interesa trabajar en la elaboración de un bestiario en el que, a través de la autorrepresentación y el autorretrato, explore esos rasgos no domesticables, pero sí censurables socialmente, de la personalidad de las mujeres. Mi intención, además de cuestionar los estereotipos que se generan a partir de estas nomenclaturas animales para nombrar rasgos de las mujeres, es dar vuelta a la etiqueta e invitar a abrazar el lado instintivo, salvaje y bestial, más que censurarlo o reprimirlo. Además de la fotografía como soporte expresivo, me dispongo a acompañar cada pieza con una descripción que haga las veces de una ficha taxonómica, que emulando las descripciones zoológicas, indique las características de cada especie de mujer bestia. Entonces, bueno, Gabriela, partiendo de aquí, tu proyecto precisamente intenta realizar una colección de mujeres bestias, un bestiario. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo te ayudó el diplomado, el programa que llevaste a cabo durante estos 4 meses, que fue un arduo trabajo? ¿Cómo te ayudó a desarrollar visual o audiovisualmente esta imagen que traes desde tu infancia? Que antes de que me contestaras, me gustaría contarte que fue muy bonito leer tu texto de nuevo, e irme a mi propia infancia, y justo encontré una fotografía que te quiero mostrar, que es, mira, es este Juan Pablillo colgado también del árbol como un chango, ¿no? Entonces, bueno, eso fue muy bonito. Obviamente lo traigo a colación porque hay una parte importante que es la infancia,
que es esta parte inconsciente donde la bestia está ahí, donde todavía no está domada, donde hay cierto grado de libertad. Y bueno, que de alguna manera intuyo que tu proyecto trata de llegar hacia ahí. Entonces, bueno, sin decir más, te cedo la palabra. Gracias. Pues creo que la idea viene justo de mucho tiempo, como ya de estar ahí dando vueltas y vueltas y ha buscado como salidas, por ejemplo, en la escritura y tal, pero a partir del diplomado en las exploraciones desde lo sensitivo hasta ir descubriendo otros soportes, porque bueno, yo empecé a hacer fotografía, como bien decías, en el 2020, entonces la imagen fija era como lo que de inicio yo estaba buscando, ¿no? Como encontrar esa forma de comunicar a través de la foto. Y en el diplomado, a partir de la interdisciplinariedad, de repente, incluso como este asunto de empezar a trabajar con el cuerpo, que para mí fue muy significativo. Creo que hubo ahí como una conexión importante porque se empezaron a despertar como ciertas memorias justo de esos lugares que visitamos en la infancia y que después dejamos de hacerlo, ¿no? Yo creo que tiene como no sé, 30 años que no me subo a un árbol, ¿no? Entonces, como este ejercicio de despertar sensitivo, pongo por caso el cuerpo, pero también el oído, tal, ayudó como a despertar esta memoria y empezar a materializarlo. Me permitió conectar con la idea más allá de la conceptualización, que eso vino después, pero fue más como un redescubrirla y como redescubrirla sensiblemente para después entonces sí dar el paso a la conceptualización y decir, bueno, a ver, estoy sintiendo esto, estoy percibiendo esto, ¿cómo lo transformo o lo comunico? Y entonces creo que es interesante para mí porque de pronto cuando pensamos en fotografía artística, o por lo menos mi imaginario era como de esa fotografía que es muy pulcra, muy cuidada, muy incluso como demasiado figurativa. Y en el diplomado descubrí otras formas de la fotografía artística contemporánea que me permitió jugar y que a mí me encanta jugar. Entonces eso me permitió como una exploración como muy libre para tratar de encontrar esta forma de traer esa idea que se proyectó en el cuerpo a partir de esta búsqueda sensible y poder decir, bueno, a ver, aquí está. Y sí, por supuesto que tiene que ver un montón con infancia, porque creo que en la infancia hay poca censura respecto de estos sentires, ¿no? O sea, en ese momento cuando la abuela a mí me bajaba del árbol y me decía que parecía chango, a mí me parecía gracioso parecer un chango, no entendía que había un sesgo de género en ese asunto, ¿no? Ya después vino el sesgo, ya después vino el Claro. comprender que bueno, no podía estar trepada porque eran cosas de niños, ¿no? Pero, y ya después vino rebelarse contra eso y todo lo demás. Pero en la infancia no, creo que en la infancia somos como exploradores muy ah, auténticos. Y entonces creo que el diplomado me permitió conectar nuevamente con esa autenticidad de la búsqueda y hablar de ella, ¿no? A lo mejor ahora sí, entendiendo que pues hay un sesgo. Claro, qué bonito esto que dices en relación al cuerpo y a lo sensible. Justo el programa, uno de los ejes que es con el que abordamos, tú lo recordarás, es precisamente esta parte de despertar los sentidos, ¿no? El oído, pero también el cuerpo. Recuerdo este programa que llevaron a cabo con Valentina Venegas, esta artista chilena que trabajaron desde el cuerpo, ¿no? Y qué importante cómo cuando empiezas a trabajar con el cuerpo, se despierta la memoria y nos lleva a es una vía quizás, no sé, tú podrás decírmelo mejor, de poder rascar un poquito de esa parte inconsciente o esa parte que está guardada ahí, ¿no? En imágenes muy potentes que hay que desenvolver quizás después en ciertas proyecciones, ¿no? Hacia tu obra, por supuesto, es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Claro, Sí, creo que ahí en esa parte de la memoria del cuerpo, bueno, para mí fue como un descubrimiento porque teóricamente de pronto lees sobre el caso y tal, pero creo que cuando te encuentras en circunstancia que tiene que ver con cosas tan de pronto que fueron chistosas como que después en la reflexión se volvieron más profundas, como por ejemplo
justo en el taller con Valentina de sentir que había corrido un maratón de puntitas, de que tenía muchísimo que no movía el cuerpo de esa manera, pero después entender lo adolorido del cuerpo en un sentido otro, ¿no? Como incluso en esa conexión misma, me acuerdo que Valentina nos decía, están vivos, por eso duele, ¿no? Y entonces era como gracioso, pero significativo, porque claro, ¿cuánto tiempo tenía que no permitía que me doliera el cuerpo? Ante llevarlo a explorar qué puedo hacer con él, ¿no? Quiero abordar un artista eh, que es Kiki Smith. Voy a compartir la pantalla. Y pues tenemos esta litografía del artista Kiki Smith, en donde ella trabaja estas imágenes de cuentos, descontextualizándola obviamente de su origen y dándole nuevos significados, ¿no? ¿Cómo relacionas estas tres figuras con tu trabajo y si encuentras una resonancia en tu búsqueda? Es decir, ¿hay proyecto de Gabriela? ¿Hay proyección de Gabriela en esta imagen? Claro, me parece muy interesante sobre todo este encuentro de la madre con la hija, pensando muchísimo como, creo que como mujeres culturalmente traemos tenemos una herencia ancestral que si bien ha sido mucho de censura, también ha sido muchísimo de fortaleza, ¿no? O sea, es decir, yo pienso mucho en mis abuelas son dos mujeres, una es de Michoacán y la otra es de Guanajuato, ambas fueron robadas, una del columpio y la otra le jalaron el rebozo y se tuvo que casar. Y mis abuelas no tienen ni la menor idea de feminismo, pero han sido mujeres fuertes, resilientes, sacaron adelante una familia de 18 y 6 hijos respectivamente, etcétera. Y entonces creo que sí, pues la abuela era la que me decía que era de niño y que era de niña, pero también la abuela dio como ese encuentro con ella, quizás ahora desde otro sitio, que me parece que es lo que me gusta mucho de la imagen, tiene que ver como con también esas otras cosas que no se aprenden de manera directa, sino de manera indirecta. Y que tiene que ver mucho con no me gusta hablar de dominación de la bestia porque creo que no se trata de eso, sino más bien como de la integración. Y Justo. entonces creo que un poco en esta imagen se presenta esto, como la integración de este lado salvaje y este encuentro de las mujeres con nuestras mujeres, ¿no? El encuentro de esta caperucita con la madre o de esta forma como de lo que se transmite ¿no? Y del poder mirar incluso a estas ancestras también integradas a ese lado, porque a lo mejor cuando pensamos en esta parte instintiva, normalmente se tiende a pensar mucho como en situaciones como violentas, y no, también la bestia tiene que ver un montón, pero un montón con fortaleza, con determinación, con astucia. Y bueno, para que nuestras mujeres sobrevivieran, necesitaron ser todo eso y muchas cosas más. Y digo sobrevivieran porque bueno, a mis abuelas les tocaron tiempos muy duros, ¿no? Y que dentro de eso, pues es esto que quizás ahora me permite a mí explorarlo desde otros lenguajes, gran parte del camino que ellas tuvieron que, que tomar a la bestia, apropiársela y defender a la manada. Creo que es pertinente llamar a esta imagen del tarot en este momento, sobre todo porque hemos estado platicando de no domesticar ni reprimir, sino tú usaste esta palabra integrar, ¿no? A la bestia. Y justo Ujú, eh, la imagen de la cual quiero que platiquemos un poquito el día de hoy, perteneciente al tarot de Marsella, es la fuerza, ¿no? Y es esta imagen que está aquí donde es la carta número 11, el arcano número onceavo, donde está esta mujer eh, que se relaciona con una bestia que es un león, pero no de una manera represiva, sino de una manera
integradora, ¿no? O sea, sus manos no son para forzar a la bestia, sino más bien como para adecuarla y para, de alguna manera, este, pues estar con ella. Es importante también que la bestia no está atrás, ¿no? De la figura, sino está adelante, no la deja atrás, sino va con ella en el camino. Es una figura también que muestra en su sombrero una lemniscata, que ahí, bueno, tendríamos que hablar un poquito más de las otras figuras, pero está emparentada, digamos, con otro arcano que es el mago y que tiene el mismo tipo de sombrero y que justo el mago lo que hace pues es conectar, conectar objetos en el mundo y encontrar estas conexiones. En el caso de esta maga de la fuerza, es ir hacia su interior para empezar a conectar eh, pues estas fuerzas, ¿no? Esta, esta bestialidad. Eh, Me gustaría preguntarte si, si se puede utilizar, si Gabriela puede utilizar esta bestia en su creación y cómo utilizarla, ¿no? O sea, se puede no domar, sino integrarla como tú propusiste y de qué manera. Sí, por supuesto que sí. Me parece bien interesante esta imagen arquetípica porque justo por lo que mencionas, ¿no? Al final el león no está sometido. Es interesante esta parte donde podríamos preguntarnos si le está abriendo las fauces o las está cerrando, quién sabe, pero sea cual sea la lectura, creo que está bueno como preguntarlo en el sentido de que a veces es necesario abrir para que haya esa parte instintiva que además es, no sé, pensando como un poco desde los procesos emocionales, pues todas las emociones tienen una función, ¿no? Y entonces a veces necesitamos abrir al miedo, aunque nos parezca que es una emoción incómoda, necesitamos abrirlo porque tiene una función, nos está cuidando, nos está diciendo algo, abrir al enojo y poder decir, me incomoda estar enojada, pero necesito abrir para allá, pero a veces también necesitamos moderar y a veces también necesitamos modular y a veces también necesitamos decir, a ver, tampoco me voy a volver una mujer iracunda que vaya por el mundo peleando con todos, ¿no? Entonces, me parece que esta imagen es interesante por la relación que hay con este lado instintivo, que no tiene que ver con ni reprimirlo, ni censurarlo, ni dominarlo, tiene que ver con convivir con él, con asumirlo, como decir sí, ¿no? O sea, sí hay este lado instintivo en mí, sí hay esta parte que a lo mejor puede resultar incómodo hacia afuera e incluso a veces también hacia adentro, pero aprender a vivir con ello creo que permite como otros procesos. Y en la parte creativa, lo pienso también como en ese sentido. Mi búsqueda en este bestiario tiene que ver mucho con esa comunicación o con esa integración de poder decir, bueno, no sé, pienso en una forma peyorativa en la que llaman, y a la que a veces también otras mujeres nos llamamos, que es como, es que es una zorra, ¿no? Y entonces es una zorra porque es abiertamente o libremente sexualmente abierta o tal. Pero las zorras también son astutas, pero las zorras también son libres, pero o sea, las zorras tienen otras características muy interesantes que ¿por qué estaría mal ser una zorra o tener astucia de zorra, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con ese asumir esa parte, con esa parte con ese asunto de poder decir, esto es mío, sí, 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 soy un poco bestia, ¿no? Y no como en el sentido peyorativo en el que siempre se usa. Y hablo de las mujeres porque, bueno, soy mujer, es mi tema de interés y tal, pero creo que es aplicable y se extiende para todos, solo que quizás a los varones se les permita estar en contacto con esto de otra forma, que tampoco es de la forma más sana, ¿no? Porque también hay como una identificación con determinadas bestias y determinadas Claro. características, ¿no? Pero no sé, sería interesante de repente conocer al cisne que lleva algún varón dentro, ¿no? Y poder pensarlo desde ahí. Pero bueno, esa ya será su chamba y su historia. Desde el lado de las mujeres, particularmente desde donde yo lo veo,
Creo que tiene que ver con eso. Creo que este arquetipo me parece bien interesante y sobre todo como esta relación entre de dónde viene la fuerza, ¿no? De dónde viene la fuerza en el viaje humano, en el camino humano, de dónde viene la fuerza. Pues a lo mejor sí viene mucho del instinto, a lo mejor sí viene mucho de nuestra parte primitiva. Pero me gustaría en este momento ya presentar tu trabajo, tus ejercicios creativos que hiciste en el diplomado. Y bueno, para ello, primero me gustaría presentar, voy a dejar de compartir un poquito tu video, todo visual que hiciste. Dame un segundo. Algún tiempo atrás tuve miedo de ser nadie y comencé a llenar con puñitos de palabras dulces mis espacios vacíos. Me creció en el corazón una parvada de mujeres pájaro. A veces soy ellas y a veces ellas son yo. Me encanta este ejercicio que hiciste, Gabriela, esta pieza. Quiero preguntarte, ¿qué es para ti ser una mujer pájaro? Estas Híjole, mujeres pájaro que crecen en tu corazón. ¿Qué es para ti? híjole, pues nos vamos a regresar otra vez a la infancia y Ok. nos vamos a regresar a la infancia, a la edad escolar, porque soy un poco distraída, dispersa y siempre lo he sido. Y además, tengo una dislexia leve y un poco de discalculia, entonces me costaba mucho trabajo como aprender matemáticas sobre todo, ¿no? Y tenía una maestra que le caía yo muy mal, yo creo, y que siempre me decía que tenía la cabeza llena de pájaros. Y, y no sé, eso sí era doloroso, eso sí era así como de, ay, tengo pájaros en la cabeza, ¿no? Y después, al paso del tiempo, cuando justo cuando empecé a hacer foto y estas cosas,
lo primero que yo empecé como a capturar fueron aves y empecé como a entender mucho del comportamiento de las aves y siempre he pensado que si un día muero y regreso en un ave, seré como un gorrioncito de ciudad, así chiquito, gordito y buena onda. Porque me parecen bien interesantes esos pajaritos. Entonces, ahí empezó como empecé a buscar como cambiar ese concepto de decir, y si en lugar de tener la cabeza llena de pájaros, tengo el corazón lleno de pájaros, y si en lugar de verlo como un asunto, pues no sé, justo en detrimento de mi inteligencia, es en aumento de mi parte emocional y de decir, bueno, pues sí, me habitan un montón de pájaros, por eso soy una mujer pájaro, porque creo que resignifiqué algo que durante mucho tiempo parecía una definición en sentido mala onda, a decir, pues sí, sí soy una mujer pájaro, sí tengo, pero eso también en la pieza la mujer tiene la cabeza de pájaro, porque eso me definió mucho tiempo. Y después fue como, pues a lo mejor sí, pero no es tan malo. Pienso en este momento en este comentario que te hicieron y que alude al pájaro, sí, pero también al movimiento que hay en él y en ellos y a esta bruma que se crea o digamos movimiento distinto a algo ordenado o lógico, como podría ser las matemáticas, ¿no? Que se crean en tu cabeza y que pueden ser, como tú bien dices, esa fuerza con la que pudieras aliarte. Mira, yo creo, y es algo que insisto en el diplomado, y tú lo viste, en que nosotros creamos, sí, a partir de intenciones, pero también con una fuerza enorme detrás, que es nuestro inconsciente. Y por eso es necesario revisar nuestras imágenes. Yo revisando tus imágenes, encontré algo que me pareció muy curioso y muy bello, y voy a referir otra vez a esta gran maestra que tuvimos, que es Valentina Venegas, cuando ella hablaba de los espacios sensibles, ¿no? Encontrar espacios sensibles, que no es otra cosa más que a partir de esta nueva conciencia de abordar la imagen, descubrir eh, cuestiones estéticas, ¿no? Y bueno, yo lo que encontré es esta parte del movimiento, porque mira, voy a aprovechar para compartir pantalla y mostrar tu imagen de esta mujer alce, ¿no? En donde, pues es claro el movimiento aquí, ¿no? O sea, los pájaros podrían estar ahí también. Y e incluso en la imagen que nos presentaste, que es parte también de tu audiovisual, esta imagen pájaro, donde tienes al pájaro en tu cabeza, el cuerpo está en una danza, ¿no? Y hay un movimiento ahí que se enfatiza con la sobreexposición de imágenes. Eso para mí es un espacio sensible que descubrí en tus ejercicios y que me parece muy interesante. ¿Resuena contigo algo? Claro, es curioso porque justo además de hacer esta foto, yo hago foto de calle, me gusta mucho hacer calle. Y este año me he propuesto hacer la exploración del movimiento en la fotografía de calle, justo porque creo que hay una resonancia ahí, hay una búsqueda. Todavía no termino como de aterrizar qué es lo que busco en este poder capturar y percibir el movimiento, pero hay algo, creo que en las diferentes disciplinas en las que trato por ahí de conectar, el movimiento siempre es una constante, siempre hay algo ahí, incluso en la literatura misma. Yo antes de hacer fotografía lo que hacía era escribir y también desde la literatura y el relato también hay bastante de ello, bastante como de ese tratar de capturar, no sé, por ejemplo, otro ejercicio que hice en el diplomado que me gustó mucho fue con Aglae, que hice un pequeño diccionario de redefiniendo términos y por ejemplo dos de los que en los que trabajé fue el vértigo y el movimiento
¿no? Entonces, ¿cómo redefinir qué es para mí eso? ¿Qué significa? ¿Cómo se mueve? Entonces, por supuesto que sí resuena un montón este asunto de que encuentres o hayas descubierto ahí como este espacio de sensible en torno al movimiento. Claro, y me corrijo, no quise decir sobreexposición porque eso es otra cosa. Lo que quise decir es doble exposición, dobles exposiciones, triples, ¿no? Así, el movimiento generado a partir de, de una propiedad de la imagen fotográfica, precisamente, ¿no? El medio es importante considerarlo, ¿no? Y tú trabajas con eso, trabajas con la fotografía. Me parece muy interesante tu trabajo, Gabriela, y yo en este momento quisiera, ya para ir cerrando, quisiera ir hacia una autora que me parece muy interesante que la conoces, que es esta artista chilena, Gabriela Rivera, que tiene un proyecto de un bestiario también, pero trabajado a partir de lo monstruoso, ¿verdad? Y ella, en esta, utiliza también el autorretrato como tú para hablar, para mostrar su discurso, y ella utiliza vísceras de animales para crear máscaras, ¿no? Y las titula precisamente en base a estos estereotipos de los que estamos hablando, ¿no? La zorra, la arpía. Me quiero detener un poquito en esta arpía monstruosa, por así decirlo, para mostrar quizás el otro lado de esa parvada de mujer pájaro que, que digamos, sería el opuesto, ¿no? La parte demoníaca un poco que también habita en nosotros. Y a mí lo que me gustaría preguntarte aquí sería, si existe para Gabriela este monstruo, un monstruo real, ¿sí? No una máscara como tal, sino un monstruo real, y si hay la intención de abordarlo en tu proyecto, ¿no? En futuros ejercicios, futuras reflexiones. Sí, pero creo que mi visión del monstruo es distinta. Me gusta mucho el trabajo de Gabriela porque me parece que es bastante confrontativo. También a veces me incomoda, pero creo que es parte justo de esta apreciación y no me incomoda que me incomode. Este, pero mi percepción del monstruo no es necesariamente como en este sentido. Mi monstruo no busca confrontar. Yo creo que sí existe, yo creo que sí está ahí, pero yo llamaría como lo monstruoso, quizás como en ese origen de lo diferente, Ok, no necesariamente con una cualidad, vamos, alejando el juicio de valor, sino solo como pensándolo como algo diferente, como una expresión de eso que se oculta porque afuera pueda resultar incómodo, ¿no? Y que eso hace que adentro también resulte incómodo. Entonces, no sé, me gusta mucho pensar y me gusta mucho la literatura de monstruos, pero siempre que leo sobre justo sobre el monstruo, me pregunto, bueno, ¿y cuál es la intención del monstruo, no? No sé, por eso quizás pienso mucho en esta película de La forma del agua de Del Toro, que ah, me claro. parece que presenta justo esa, ¿qué pasa si nos preguntamos por la naturaleza del monstruo desde otro sitio? ¿Qué pasa si el monstruo no es el monstruo, no? Entonces, esas cosas, creo que sí me interesa como esa exploración de lo monstruoso, pero desde un espacio más, no sé, no encuentro otra palabra ahora, pero quizás más empático, más en resonancia, ¿no? Entonces, y también, insisto, la obra de Gabriela me parece muy, muy genial y me parece un punto de referencia bien interesante en este sentido de la creación del bestiario, pero creo que mi trabajo busca ser menos confrontativo. Creo que no busco confrontar, creo que más bien busco como la resonancia en el otro, ¿no? Como que, mm, como invitar asómate a tu monstruo, pues, o sea, vuélvete cuate de tu monstruo. Hay Sí. Hay un relato muy interesante de,
junguiano sobre la sombra, que sería como un poco por ahí, de un sujeto que llega y le cuenta a su analista que sueña con un lobo que se lo quiere comer, ¿no? Y entonces el analista le dice que hable con el lobo, que así, ¿no? Y pasan muchas sesiones, así muchas sesiones después llega la misma persona y le dice, volví a soñar con el lobo, pero ahora caminaba al lado mío. Entonces creo que es un Wow. poco por ahí como esa idea, es como la idea que persigo. Sí digamos, sí hay como un asunto contestatario en el sentido de decir, hay otras formas de ser zorras, hay otras formas de ser arpías, hay otras formas de que eso no genere como un conflicto en mí, pero sobre todo como la invitación a que si algún día alguien ve por ahí mis piezas, se pregunte, ¿cuál será qué chango traigo yo adentro, ¿no? Excelente. Qué padre, qué bonito. Mira, te voy a leer algo de Sally Nichols, que fue alumna de Jung y que tiene un libro muy, muy bello que se llama Jung y el Tarot. Y lo que te voy a leer es justo sobre el arcano de la fuerza y tiene que ver con esto que platicamos del cuento y de la bestia, que incluso yo recuerdo que uno de los posibles títulos que querías ponerle a tu proyecto era Lo Bello y la Bestia, algo así, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, mira qué cosa tan interesante dice aquí, Sally, dice, voy a dejar de compartir. Dice, el papel de lo femenino como influencia mediadora entre la conciencia humana y la psique primitiva tiene lugar o se celebra en innumerables cuentos de hadas y leyendas tales como La Bella y la Bestia, El Príncipe Rana, Eros y Psique y Una y el León. En todas estas historias, a través de la aceptación de la mujer, de su naturaleza salvaje, el animal no solamente es domado, sino que es transformado. En El Príncipe Rana, por ejemplo, se debe a que la princesa se sobreponga a la repugnancia inicial que le producía el pequeño bicho, aceptándolo como compañero constante, que esa criatura repulsiva se vea liberada de un encantamiento y recobre su primitiva forma de príncipe real. En otros cuentos, a través de la compasión de una mujer hacia su naturaleza bestial, un monstruo oculto se libera finalmente de su disfraz, revelando ser un bello amante o un dios. Entonces, bueno, me encanta y creo que lo que tú hablas como objetivo de tu proyecto, porque hay que decirlo, uno trabaja y se expresa, pero también busca el cambio en los demás y busca la resonancia con los demás. Y es justo esta compasión, ¿no? A tu lado bestial, a ese chango que se colgó del árbol, ¿no? Claro. Es, qué bonito, Gabriela. Pues bueno, hemos llegado al término de nuestra entrevista eh, y quiero hacerte la última pregunta, que es, ¿qué recomendación darías tú, Gabriela Gutiérrez, para los futuros participantes, las futuras generaciones de este programa que es el Diplomado de Fotografía Artística Contemporánea de Luz Vejer? Híjole, pues yo creo que la primera parte es que se acerquen desde la auténtica y genuina curiosidad y sí, creo que es eso, creo que se permitan el asombro, que de repente llegamos cada quien bajo nuestras propias líneas de formación y lo que sea, con un montón de presupuestos y permitirnos que esos presupuestos vayan tomando un sitio secundario y el asombro del descubrimiento que hay en el proceso del encuentro con los ponentes, con los compañeros mismos, creo que eso genera unas redes nuevas y unas conexiones nuevas que permiten abrir otras oportunidades creativas, ¿no? No sé, yo pongo por caso puntualmente, mi pieza favorita de las que hice en el diplomado fue esta audiovisual y pues yo no esperaba que ese fuera el resultado, ¿no? Pero creo que me permití como ese asunto, entonces esa es la recomendación principal que yo daría que se acerquen con apertura, que se acerquen con disposición al asombro, porque hay un montón de que asombrarse en esos 4 meses que cursamos juntos. 4 meses, oye, se dice fácil, pero está cañón, ¿verdad? Son 4 meses.
Sí. Bueno, Gabriela, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por compartir tanto y personalmente gracias por lo que me hiciste aprender en esos 4 meses contigo. Eh, estoy muy contento y muy feliz por esta generación, la verdad. Entonces, bueno, espero de verdad seguir compartiendo contigo cosas sobre tus procesos y pues darte ánimos, ¿no? Para tu futuro crecimiento como artista. Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto y muchas gracias también por hacerme parte de esta generación. La verdad es que fue muy significativo para mí este tiempo de formación y exploración y espacio lúdico también. Gracias y gracias a todos por escucharnos. Estaremos compartiendo futuras entrevistas con el resto de participantes de la sexta generación del diplomado. Entonces, bueno, estén atentos ahí en nuestras redes sociales, al Instagram y estamos en contacto. Gracias.